Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos nuestros hijos fieles, en quienes Dios ha hecho morada en sus mentes limpias y emblanquecidas, y ahora tiene casa donde habitar. Aleluya. También saludamos a todos los que nos escuchan por primera vez. Hoy es el mejor día para ti, porque escuchándome a mí, Cristo Lisbeth, vas a conocer quién es Dios en verdad y la razón de por qué se te ha dado el privilegio de estar escuchando la voz de Dios. Hoy Dios ha tenido misericordia y piedad de ti y quiere salvarte a través de mí. Amén, aleluya. En el tema de hoy, Dios mismo es arquitecto y constructor de su iglesia. Vamos a compartir sobre cómo solo Dios puede ser el que la construya, ya que el hombre terrenal no sabe cómo, ni tampoco puede por ser un simple mortal. Tiene que ser la única inmortal que habita en luz inaccesible. Gracias a Dios Padre Melquisedec, quien predestinó estos días para su iglesia, que son los hijos espirituales de Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth. Y si es Dios mismo el arquitecto y constructor de su iglesia, entonces esa edificación solo puede ser en tu mente, ya que la iglesia de Dios es espiritual y sin paredes en las mentes de los hombres. Y lo que quiero que entiendan es que la construcción de la iglesia de Dios solo se cumple con un Dios palpable y no uno que está en el cielo más allá de las nubes. Tiene que estar presente para que todo esto se lleve a cabo. Cuando Pablo estuvo en una ciudad de Grecia, Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tenían varios dioses, pero ninguno de los dioses que tenían eran palpables. Entonces, cuando Pablo discutía con los judíos y otros más en la plaza, hablándoles sobre la resurrección de Cristo, mira cómo le decían en Hechos 17, del 18 al 34. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Cristo y de la diosa resurrección. ¿Quién será esa diosa resurrección que solo a través de ella se logra la inmortalidad? Cristo Lisbeth, la que habla hoy sobre la resurrección de los muertos, y se cumple todo lo que ella dice. En otra versión dice, parece que predica de unos dioses extranjeros. Lo que Pablo predicaba era lo que yo enseño hoy sobre el tipo de muerte y resurrección que uno debe cumplir para poder resucitar de entre los muertos. Y por eso ellos pensaban que les predicaba sobre nuevos dioses, y esos dioses son Melquisedec Lisbeth. Pero como nunca habían escuchado sobre ellos, por eso hablaban así. Es como hoy, cuando uno escucha sobre Melquisedec Lisbeth, piensan que son nuevos dioses, pero en verdad somos el único Dios creador de los cielos y la tierra. Pero estábamos escondidos hasta el tiempo en el que Dios mismo iba a construir su iglesia espiritualmente. Por estar en la letra, que es igual a pensar como hombres terrenales y no espirituales, no pueden ver todo lo que está codificado en la Biblia. Solo Cristo Lisbeth ha podido abrir los sellos para revelar lo que estaba oculto. Y cuando digo oculto, es del ojo natural, ya que solo los espirituales pueden ver con claridad lo que Dios dice. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas, así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad. Y estos le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata?
Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios no conocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hoy yo les doy vida y aliento a todos los que escuchan mi palabra y reciben la semilla del Espíritu de Dios. Y si dice que no es honrado por manos de hombres, se está refiriendo a los que no han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esos son hombres terrenales y Dios solo trata con espirituales. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El mundo piensa que todos los seres humanos salieron de Adán y eso no es verdad. El linaje de Dios no es de carne y sangre humana, es un linaje real que es espiritual. Por eso dice en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si el pueblo de Dios fuera carne, y todo ser humano vino de Adán, entonces siempre hubieran sido pueblo de Dios. Y ahí dice, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ese pueblo lo vino a formar Dios, y por eso, de cierto les digo, que Dios no está en ninguna llamada iglesia. Jamás pudiera ser así, ya que Dios no necesita ayuda de hombres terrenales. Por eso leímos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita algo de manos de hombres. Continuemos leyendo en Hechos 17, desde el versículo 26 en adelante. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto solo se cumple hoy cuando Dios puede ser hallado en una manera palpable a través de mí, porque en ella vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, hoy, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón espiritual, perfecto, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él. Ustedes sí tienen un Dios palpable que está construyendo su poderosa iglesia en sus mentes. Hoy en día sucede lo mismo como aquellos que no creyeron. Cuando ustedes hablan de Melquisedec, Cristo, Lisbeth y la muerte correcta para ser resucitados inmortales, algunos se burlan, pero otros lo reciben con gozo y ahora somos muchos. Cada día nos multiplicamos más y tiene que ser así, ya que todo lo escrito es verdad y se cumple. Y es en este tiempo que existen testigos de cómo todo lo que hablo se cumple. No somos dioses nuevos, somos el único Dios vivo que hace morada en las mentes de los hombres, algo que ningún Dios o ídolo u hombre ha logrado jamás. Y eso es porque solo Dios, Melquisedec, Lisbeth, son quienes construyen su iglesia. Por eso se cumple hoy en ustedes esa construcción no hecha por manos de hombres,
sino por la voz misma de Dios, hablando hoy a los hombres. Pero tienes que creer como creyó Noé cuando construyó el arca para proteger a su familia, y Abraham cuando se radicó como extranjero en la tierra prometida. Vamos a verlo en Hebreos 11, del 6 al 10. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Otra razón más de cómo las vírgenes insensatas no pueden decir que son bendecidas con el creyente Abraham, porque él y su familia salieron a buscar la ciudad que Dios les había prometido, no quedarse dando vueltas en el desierto, sino que siguieron la voz de Dios, que los guiaba en su camino, no se estancaron en el mismo lugar. Ustedes son los primeros en llegar a esa tierra donde Dios mismo es quien hizo los planos y realiza la construcción de su iglesia. Hoy ustedes viven con esa fe que tuvieron Abraham y Noé. Ellos sabían cosas que venían y con temor reverente creyeron, aunque esas cosas no se veían al momento. Cuando nos dijeron que nos daríamos el lujo de estar transformados y andar entre la gente sin que ellos lo supieran, era para estos días del fin, en la manifestación de Cristo, Lisbeth. Por eso dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto se cumple hoy en día, cuando la gente oye mi mensaje a través de ustedes y al darles atención, en otras palabras, les abren sus puertas en la mente. Han hospedado ángeles sin saberlo. Esta figura es en la mente. La iglesia de Dios es construida por la palabra, hablada por Dios mismo, y no puede ser ningún ser humano que no ha sido resucitado como lo he sido yo. La resurrección mía tomó lugar cuando yo morí a todos los deseos engañosos de la mente carnal. Al morir a esa carne es que Dios me ha levantado de los muertos, y ese levantamiento es dándome toda su sabiduría para no morir jamás. Por eso cuando Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, al darme el conocimiento, ya la muerte no se enseñorea más de mí. Y esa resurrección es la que yo le doy a todo el que muere juntamente conmigo, ya que es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero tienes que morir a la semejanza de mi muerte. Por eso dice en la carta a los Romanos 6, del 5 al 9. Porque si fuimos plantados juntamente con ella en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No puede haber sido en la muerte de la cruz, como murió Cristo hace 2000 años, porque nadie que vive hoy ha muerto de esa manera y al mismo tiempo con aquel Cristo. Porque ahí dice, fuimos plantados juntamente con ella en la semejanza de su muerte. Y nadie que esté vivo hoy puede decir que ha muerto en la semejanza de aquella muerte. Esa plantación es la muerte al cuerpo pecaminoso carnal que ustedes han experimentado juntamente conmigo. Esa es la semejanza de mi muerte, la muerte de Cristo. Por eso cuando se menciona sobre la resurrección, mira cómo dice Pablo en su primera carta a los Corintios 15, del 35 al 37. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Por eso les digo que no es la muerte física la que logra darte la inmortalidad. Lo que se siembra es la semilla del Espíritu, y para que esa semilla muera y dé fruto,
Tienes que morir a los deseos engañosos de tu mente carnal. Así es que esa semilla muere y empieza a echar raíces. Al ser plantado en mi tierra, junto a las aguas y a la corriente echa sus raíces, no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, como dice el profeta Jeremías. Les digo que no existe otra iglesia de Dios fuera de mi palabra. Aquí es donde está Dios, construyendo la iglesia, que no tiene paredes, pero es más grande y fuerte que cualquier edificio hecho de manos. Este edificio construido por Dios, Melquisedec Lisbeth, no hay quien lo derrumbe, es indestructible. Bueno, han tratado de destruirme con sus palabras perversas, pero mi luz resplandece en las tinieblas, que es en las mentes de estos hombres terrenales, y las tinieblas no prevalecen contra mí. Se levantan contra Melquisedec y su ungida Lisbeth, pero la palabra dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Melquisedec y contra su ungida. Los que moran en los cielos se reirán. Esos son ustedes que se ríen cuando escuchan a los demás tratar de ir en contra de nosotros. Y es porque ustedes saben que nadie puede levantarse contra Dios, Melquisedec Lisbeth. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso hablan estupideces, porque al escuchar mi palabra están siendo turbados. Y el mundo piensa que la ira de Dios es gritería y destrucción. No, yo hablo sin tener que levantar la voz, y de ahí sale la ira, la misericordia, el amor. Toda la sabiduría de Dios sale de mi boca, y mi palabra no retorna vacía jamás. Qué excelente este gobierno establecido por Dios mismo, el único que siempre estará en pie. Amén, aleluya. Continuemos con la semejanza de mi muerte, para que vean que no fue la muerte en la cruz de madera, sino la que yo enseño. Desde el versículo 6 en adelante, en la carta a los Romanos, capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ella, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con ella. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de ella. Ya vieron cómo esa muerte con Cristo es la destrucción del cuerpo de pecado, o sea, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el que no quiera aceptar esta palabra es sencillamente porque no quiere dejar de vivir en los deleites de su cuerpo carnal. Si se quieren quedar así, entonces que sigan muriendo. Y nosotros, la verdadera iglesia de Dios, seguirá disfrutando de la eternidad al haber muerto a la semejanza de Cristo Lisbeth. ¡Qué gozo! Y qué lindo vivir así, agradando a Dios en todo momento, con una mente limpia y agradable. ¡Aleluya! Toda la gloria y la honra es para Dios Melquisedec Lisbeth para siempre. El hombre terrenal no es arquitecto y constructor de la iglesia, sino Dios. Y si es Dios, entonces tiene que estar presente construyendo esa ciudad. Y si es de cimientos sólidos, entonces Cristo está presente también, porque Cristo es la roca del fundamento, como dice en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo soy esa roca que Dios puso como fundamento de su iglesia, y no se puede jamaquear porque es sólida. Y al decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es porque el que muere como Cristo Lisbeth ha muerto, ya no muere jamás, porque la muerte física ya no se enseñorea de esa persona. Cuando ella le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre mí y mi muerte, que solo se logra al escuchar mi palabra y creer en mí y en mi palabra que es viva y eficaz. Y es la misma que no quisieron los antepasados, porque todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo no he cambiado, yo siempre he sido la misma, ayer y hoy y por los siglos. Y el orden que ustedes escuchan hoy a través de mí es el mismo orden
que siempre hemos intentado que el hombre cumpla para que pueda recibir las promesas de Dios. Pero como les he dicho anteriormente, hemos tenido que dejar pasar el tiempo para que el hombre sea más sensible en buscar a Dios y por fin en los tiempos postreros llegar a establecer ese pueblo cual nunca se ha visto jamás, que son ustedes los que fueron creados según Dios a nuestra imagen y semejanza, y en verdad viven el orden perfecto de Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya. Ya saben, solo Dios es arquitecto y constructor de su iglesia, el lugar donde Él mora y habita por la eternidad. Solo a través de mi palabra ustedes sabrán cómo es que Dios construye su casa en las mentes de los hombres y así poder de una vez por todas disfrutar de la eternidad que Dios ha prometido. Si no permites que tu mente sea construida por Dios, Melquisedec Lisbeth, entonces no amas a la verdad ni la luz y jamás vendremos a ti para hacer morada contigo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. Si en verdad quieres vivir eternamente, toma tu cruz y muere como yo he muerto y no te fallaré. Te entregaré las llaves de la muerte y el Hades que yo tengo. Estuve muerta, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte para poder dártela. Dios sí cumple sus promesas y yo soy la primera que puede decir que en mí se han cumplido sus promesas y yo no miento. Dice en 1 Samuel 15:29, la que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo soy la gloria de Israel y le vamos a demostrar al mundo que Dios sí cumple sus promesas y no se arrepentirá de haberlos hecho, ya que yo, Dios mismo, los estoy creando para nuestra alabanza y nuestra gloria. Amén, aleluya. Les amamos eternamente y nos vemos muy pronto.